Dicen que cuando el alma no encuentra descanso, se queda vagando, que hay voces que no provienen de los vivos, vienen de los ecos ocultos. Un podcast donde lo invisible cobra forma y lo inexplicable se vuelve una historia. Soy Armando Toblecero y esta noche hablaremos de fantasmas. Apaga la luz, sube el volumen y no mires atrás. Que así comienza el primer episodio del podcast Ecos Ocultos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ecos Ocultos, este programa que ya algunos de ustedes conocen y que vamos a iniciar con este podcast. Este podcast de misterio, de terror, donde vamos a contar leyendas que ustedes, nuestro público, nos mandan, historias de internet que también encontremos bastante interesantes y vamos a hablar y tratar temas sobre ciertos temas específicos. Así que no se diga más, vamos a comenzar y vamos a comenzar con un tema bastante interesante, un tema que mucho se habla, pero poco se profundiza. Y en cualquier podcast de terror, en cualquier contenido de terror, vamos a escuchar esta palabra al menos una sola vez, que es el término fantasma. Los fantasmas, los entes, seres no corpóreos, pero que se encuentran habitando este planeta, esta dimensión, que no han trascendido. Se habla de temas espirituales, temas religiosos, temas de incluso de científicos, donde se habla que el cuerpo se desprende, pero cierta materia se mantiene presente en esta dimensión. Eh, Leyes naturales y sobrenaturales que existen a través de los fantasmas, de los entes, así que hoy los vamos a tratar. Vamos a hablar sobre temas religiosos, temas científicos, cosas que se hablan sobre los fantasmas, pero también vamos a contar leyendas que ustedes nos hicieron llegar a través del correo, el correo que les voy a dejar por aquí abajito, va a estar el correo electrónico, y también si quieren mandar su historia lo pueden hacer, se las voy a dejar en el enlace. Ahí pueden estar mandando sus historias de terror, historias que ustedes quieren que contemos, que narremos, que sean escuchadas y que además se traten sobre un tema específico. Iniciamos con los fantasmas, así que vamos a darle a esto. En primera vamos a hablar sobre el término científico de qué es un fantasma. Los fantasmas, en su definición más común, son considerados manifestaciones espirituales de personas fallecidas. Según las creencias populares, se trata de almas que no han logrado trascender o encontrar la luz. ¿Por qué hablo esto en términos de encontrar, trascender? Porque a términos científicos, pues no es exacto. Los fantasmas como tal no se pueden comprobar su existencia o su estado porque no es algo que haya sido confirmado por la ciencia en un 100%. Se ha investigado, que ahorita vamos a tratar esto más a futuro en lo que va surgiendo el capítulo, pero que desde un principio fueron considerados entes, no son considerados por la ciencia como tal, y por tanto permanecen atados a un plano terrenal. Generalmente se les relaciona con lugares donde fallecieron trágicamente, objetos que las personas tenían en vida y personas con quienes tenían vínculos muy fuertes. Todas las historias de terror que vemos, que hemos visto y que probablemente salgan a futuro, siempre tratan de este tema. Entidades que se mantienen en este plano por ciertos aspectos que los atan a recuerdos, a acciones, a personas o a lugares. Tenemos casos donde casas embrujadas se mantienen con actividad paranormal porque fue tanto el estar atados a estos lugares que su espíritu no trasciende, y también se enfoca mucho en lo que ocurre dentro del lugar o su desvivisión, por llamarlo de una forma, dentro del lugar, dentro de cuartos, dentro de casas, dentro de habitaciones. Tenemos un caso muy famoso aquí en México, el caso Mijangos, donde estos 3 niños pues fueron desvividos en esta casa por su mamá. Y bueno, se cuenta hasta el día de hoy de leyendas, de historias, de narraciones, de gente que todavía escucha a los pequeños
gritar, correr, hablarle a su mamá. ¿Por qué? Porque se mantienen atados a este vínculo espiritual, a esta unión entre el alma y el objeto. También hemos visto objetos poseídos a través de la historia, donde se cuenta que em, diferentes objetos se mantuvieron vinculados y son posesos, o sea, son poseídos por estas entidades y se mantienen ahí esperando a que exista una nueva conexión. A veces puede ser de manera espiritual para beneficiar a una gente. Por ejemplo, el que un fallecido haya tenido, no sé, un objeto de colección muy importante para esa persona y que desafortunadamente pues ya no esté y se lo regala a un hijo, a un pariente, a un ser querido, llega a ser incluso hasta de protección. Pero cuando no es así, es cuando empieza la actividad paranormal. Cambia de lugar, se posiciona en diferentes puntos de la casa, eh, no se encuentra de la misma forma en la cual se le había dejado desde un principio. Entonces todo esto trasciende y se vuelve cada vez más espeluznante. Vamos a narrar algunas leyenditas así que encontramos, que nos mandaron ustedes y que también unas que encontramos ahí por internet, por Reddit. Así que vamos a ver. Pero bueno, en concepto, son los fantasmas, estos son lo que representan. Estas entidades pueden ser vistas, escuchadas o incluso sentirse en forma de presencias o cambios abruptos en el ambiente, como frío repentino o malestar emocional. Se considera que los entes, los espíritus o los fantasmas absorben la energía vital. ¿Por qué? Porque necesitan presentarse ante esta dimensión y necesitan absorber energía. Ellos no absorben energía como nosotros. Ellos, su energía es de nosotros, se puede decir prácticamente de los seres vivos. Entonces absorben esta energía, se vuelven parte de ella y ¿qué pasa después? Que nosotros nos sentimos o con mucho frío en el ambiente o con unas emociones totalmente caídas y bajoneadas. Así que bueno, el concepto de fantasmas ya lo conocemos, ya pudimos explicar un poco a detalle en dónde se encuentran, por qué se encuentran en esos lugares y qué los motiva a encontrarse o a quedarse ahí. Ahora vamos con una historia que nos manda Salí99, un mucho gusto, y esta historia se titula Un ente entre las sombras. Así que vamos a escucharla, pónganse los audífonos, cierren los ojos y escuchen esta narración. Bueno, yo de pequeña veía una sombra de un señor con ojos rojos, uñas largas y un bultito. La primera vez que lo vi estaba en mi cuarto y se acercaba más a mí, diciéndome que me vaya con él. Pegué un grito y mis papás fueron a ver qué estaba pasando. El señor seguía acercándose a mí, pero mis papás no lo veían. Me fui a dormir con ellos, en medio de los dos, y el señor seguía ahí, mirándome, y no me dejaba sola. Al día siguiente me llevaron a la iglesia y con una curandera. La señora me hizo un ensalmo que, para quien no conozca qué es un ensalmo, prácticamente son rezos, son oraciones que se hacen específicamente para una persona y que estos ayudan a liberar o a tranquilizar el cuerpo de entes o espíritus o fantasmas. En versión resumida, prácticamente es eso. Y me dijo que tenía un espíritu maligno persiguiéndome. Tuve que ir un par de veces para alejarlo y hacer ciertas cosas como dejar un vaso de agua bendita de noche porque quizás el espíritu necesitaba agua. Después de unos meses no volví a ver la sombra, pero fue muy traumatizante. Fue horrible. 20 años después, aún me asusto al ver las sombras. Y como podemos ver en esta historia, muchas veces son entidades que aún no encuentran la luz, que desafortunadamente pues el estado en el cual partieron de este mundo no fue el mejor o no terminaron de resolver todos los pendientes que tenían en su día a día. Entonces desafortunadamente el alma se queda y trata de comunicarse con los seres vivos. A veces funciona bien, a veces no tanto. Entonces, pues todo depende muchas veces del lugar o de la entidad. Lo que la mayoría de los brujos o personas que se dedican a esto, a la liberación, es mejor
quitarlos de una forma sana para que no sigan consumiendo la energía de tanto del hogar como la energía emocional. Así que ustedes, ¿cómo ven esta historia? Tranquila, muy bonita, entre comillas, pero bastante interesante porque nos da a entender que a veces las personas también adultas no son capaces de ser tan receptivos con los fantasmas. Y algo muy común que se da es que los niños o los menores de edad, los infantes, e incluso hasta los bebés, son más perceptivos a esto. Tal vez por el grado de inocencia que llegan a tener o que tenemos cuando somos niños y que poco a poco vamos perdiendo. Entonces, el hecho de ver fantasmas cuando somos infantes, cuando somos niños, niñas, es una viva expresión de que la maldad puede ser un escudo de la protección ante estos seres. Pero bueno, esa historia estuvo bastante interesante, así que vamos a la siguiente. La siguiente historia se titula Volví a creer en Dios. Hace unos años atrás me fui a dormir por la noche como cualquier otro día. No sé exactamente a qué hora fue. Ya estaba en la cama, a oscuras, intentando que el sueño me tomara, cuando sentí algo muy extraño y terrorífico, como si algo se encontrara en la habitación. Y recuerdo, como si fuera ayer, cómo se me pararon los pelos del cuerpo y mi corazón comenzó a acelerar. Literalmente comencé a luchar y huir, una sensación natural que tienen los seres humanos cuando nos damos cuenta de que estamos en peligro y nuestro cuerpo libera adrenalina. Exactamente eso. Lo que hice fue quedarme completamente quieta, sin moverme, en esa posición con los ojos cerrados, porque el terror era demasiado. Aunque me crié en una familia religiosa, nunca fui una persona de fe. Sí, soy honesta, pero en ese momento no me quedó otra más que orar en mi mente el Padre Nuestro una y otra vez. Me quedé completamente inmóvil, por lo que para mí fueron horas y el terror no se fue hasta que vi que ya había amanecido por la luz que entró por las cortinas. Y cuando oí a mi madre salir del otro cuarto, ahí fue que me pude mover y salir del cuarto. Es una de las experiencias más terroríficas por las que he pasado en toda mi vida. Nunca he podido olvidar eso que pasó. Nunca supe qué había en mi cuarto esa noche, pero por todo el terror que me causó no pudo haber sido nada bueno. No sé, la casa en donde vivo no es comprada. Mi madre la construyó poco a poco, así que no tiene pasado como tal, o algún crimen. Espiritualmente pienso que era algo que iba de paso, por decirlo de alguna manera, porque no ha vuelto a pasar. Y disculpen si no lo dije en un principio, esta historia es anónima, es de una chica que nos cuenta su anécdota. Muchas gracias por habernos compartido tu historia, te lo agradezco mucho. Y aquí podemos ver otro caso donde los fantasmas como tal, hay algunos que son de paso. Tenemos el caso más clásico y común aquí en México, el caso de La Llorona, esta entidad que pues no se presenta como un ser normal, un ser común y corriente que llega y hola, ¿cómo estás? Soy un fantasma, asusto a la casa y se acabó. No, sino a veces son entidades de paso. Tenemos otras como el charro negro, que también se podría decir que es una entidad que va de paso cuando escuchas su carreta y escuchas a los caballos cruzar por las calles, principalmente en el centro histórico, se cuentan muchas leyendas así. Son entidades que vienen de paso. Las entidades de la carretera se considerarían entes de paso. ¿Ustedes qué consideran? Déjenmelo en los comentarios, me gustaría leer sus opiniones, saber qué piensan ustedes sobre esos seres que solamente cruzan por calles, por avenidas, por carreteras. Se habla de niños jugando en la madrugada, se habla de espíritus, se habla de entidades que cruzan las calles y que muchas veces abordan estos vehículos, estos transportes, de la nada vuelven a desaparecer y los encuentras tiempo, días después ahí, en esos mismos lugares. Pero son entes de paso, son espíritus errantes, son seres que no pueden atravesar ciertos puntos por la carga energética que dejaron en ese lugar. No sabríamos decirlo exactamente, pero es algo que se queda a consideración de cada quien y me gustaría leerlos en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre estas entidades? Pero bueno, muchas gracias por tu
por tu historia, te lo agradezco mucho. Gracias, Anónima, por haberme contado esta historia. Y bueno, vamos a la siguiente historia. Esta también historia es anónima y vamos a narrarla. Ocurre en una de estas instalaciones para alquilar que no son hoteles, sino son unas casas que alquilas, para no decir marcas específicas. Pero vamos a contar la siguiente historia, así que vamos allá. La siguiente historia se titula La Puerta Maldita y va más o menos así. El año pasado visité la Ciudad de México con mi esposo. Nos quedamos en una de estas casas que se rentan por una cierta temporada y bueno, la regresas después, para no decir marcas. Las fotos se veían bien y el depa se veía colonial y bonito, pero al llegar enseguida sentí una vibra fea y pesada. El depa solo tenía un cuarto, pero se notaba que era donde había vivido alguien. Había figurillas de angelitos como de abuelita, discos de los años 60 y cuadros que se nota fueron pintados por la misma persona. La cama también se veía como si fuera de una viejita. Por alguna razón, yo sentía que eran los muebles y la casa de alguien que ya había fallecido. Y esos eran sus decoraciones, sus muebles. Total. Ya a la hora de dormir, a mi esposo le tocó dormir del lado de la puerta del cuarto, una puerta pesada de madera, la cual me aseguré al 100% de cerrar antes de dormir, porque no quería ver hacia la sala oscura. Como eso de las 3:30 de la madrugada, me despertó el sonido de la puerta. La manija se estaba moviendo fuerte, como si la quisieran abrir. Mi esposo seguía roncando, entonces lo desperté, a la fuerza, porque no pensaba ver una aparición yo sola. Lo desperté y en eso la puerta se abrió, completamente. Me ha tocado ver puertas que se abren solas, por el aire o porque no las cierra uno bien. Pero esta puerta primero se abrió rápido y luego lento hasta quedar completamente abierta. No solo eso, la vibra en ese momento se sentía tan pesada, se sentía como si estuviera invadiendo la casa de alguien. Y la viejita, yo digo que era una viejita, estaba bien enojada. Mi esposo vio cómo se abrió la puerta, me volteó a ver y se volvió a dormir. Yo mientras me moría de miedo. Al otro día mi esposo, horrible, me cambió de lado de la cama para que yo durmiera a un lado de la puerta maldita, porque aunque no lo acepta, bien que le dio miedo. También en esa casa mi esposo estaba usando una rasuradora eléctrica y se le desconectaron de golpe. El enchufe salió volando a la fuerza. Cada noche que pasamos ahí pasaban cosas raras y siempre acababa rezando un Padre Nuestro hasta quedarme dormida. Y eso que no soy religiosa. En conclusión, no se queden a dormir en Airbnbs viejitos. Como ven, esta pequeña historia que nos habla un poco más sobre las entidades que se quedan en las casas, en los departamentos, y que poco a poco van invadiendo los lugares. Hay energías que no quieren soltar o no quieren salir de este plano, que lo que prefieren es quedarse ahí y se enojan si alguien más los habita, porque para ellos ese sigue siendo su lugar seguro, el lugar donde ellos querían estar por la eternidad. Y al parecer lo están logrando. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué considerarían que esto sea? ¿Un poltergeist? ¿Una energía residual? ¿Una presencia que se quedó establecida ahí? ¿Qué consideran ustedes que sea? Y bueno, ya hablamos un poquito sobre los fantasmas, ya contamos alguna historia, pero también hay que hablar sobre los tipos de entes que existen. Aquí es importante establecer que no todos los fantasmas son iguales y las manifestaciones pueden clasificarse según su naturaleza y comportamiento. Dependiendo de cómo se comporten en el lugar, con el objeto o en la zona, es como se clasifican. En primer lugar tenemos las apariciones, un clásico de todos. Es la forma más clásica, se manifiesta como una figura humana, puede ser reconocida por quien la vea. En ocasiones parece interactuar, moverse, incluso hasta hablar. Estas son las clásicas apariciones que vemos en la orilla de la escalera, que vemos en la puerta, que vemos en un cuarto totalmente oscuro, cuando vemos una sombra que de repente aparece,
un ente que de repente corre de punto A a punto B. Esto es lo que se considera como una aparición, algo que es muy recurrente y que se da en muchos de los casos. Los poltergeist, o también conocidos por su origen en alemán, espíritu ruidoso, son manifestaciones violentas o perturbadoras, objetos que vuelan, golpes y gritos. No suelen verse como figuras, sino sentirse como fuerzas invisibles. Se asocian a energías acumuladas o a presencias de adolescentes con alta carga emocional. En ocasiones se cree que no son fantasmas humanos, sino entidades más oscuras. Los poltergeist se le asocia mucho más a los demonios que a fantasmas. ¿Por qué? Porque un fantasma no tiene la energía suficiente para mantenerse en este plano y poder mover objetos. Son apariciones que se dan de manera espontánea, momentánea, y que no son ni de 2-3 segundos, a lo mucho. Se manifiesta un poltergeist cuando tiene la suficiente energía. Por eso muchas veces los poltergeist llegan a ser demonios o entidades más fuertes, entidades espirituales mucho más superiores, porque atraviesan este umbral de el obtener energía a través de un ser vivo, a través de la energía emocional, a través de la energía de un hogar, para superar eso. Entonces, para llegar a agarrar una taza y aventarla, para llegar a manifestarse atrapando un objeto, haciéndole evitar cosas, bueno, ahí ya se le asocia mucho a los demonios, a entes que pues no son de este plano, sino son de planos más inferiores, más oscuros y más profundos. Así que ya sabemos diferenciar dos, pero todavía hay un tercero, las entidades residuales. Se trata de una grabación de energía. No hay coincidencias. No interactúa con el entorno, simplemente repite una acción. Ejemplo, una figura que baja por unas escaleras todos los días a la misma hora. Se cree que este tipo de manifestaciones es el eco emocional de un evento muy fuerte. Estos seres no buscan comunicarse, solo repiten lo que vivieron antes de morir o antes de fallecer. Y esto, fíjense que se da mucho en las carreteras, en lugares donde desafortunadamente ocurrió un accidente, donde desafortunadamente pasó algo muy fuerte y donde su periodo de vida se vio recortado por fuerzas mayores. Se llega a ver esta repetición una y otra vez. ¿Quién no ha escuchado alguna vez la leyenda de la mujer que se sube a los taxis, que te pide que la lleves a un lugar y te dice de repente, yo morí aquí, y pum, desaparece de la nada? Y se repite una y otra vez. Es un residuo de energía que no puede trascender, que ya se quedó plasmado ahí y que va a seguir repitiéndolo una y otra vez. Si tienes alguna leyenda así, por favor, mándamela por correo electrónico para poderla contar, para poderla leer y hablar un poquito a detalle de estos temas. Así que, ¿qué les está pareciendo? A mí me parece bastante interesante ver que también, como los seres humanos, los fantasmas se representan de diferente forma, de diferente manera. Como esas entidades poco a poco se van cambiando y se van adaptando al mensaje que te quieren dar. También ahorita, en un poquito más, vamos a hablar sobre los objetos o aquellos instrumentos que nos permiten comunicarnos con fantasmas o con entidades de bajo astral o de alto astral. Así que ahorita vamos a ver más a detalle sobre esto. Mientras, vámonos a otra historia bastante interesante que nos manda un suscriptor. Este suscriptor es anónimo, te lo agradezco mucho, gracias por mandarme tu historia, así que vamos allá. Y bueno, vamos con la siguiente historia, que se titula La casa de mi abuela. Esta historia es anónima, así que muchas gracias por habernos compartido y no vamos a revelar tu nombre. Espero que no se me olvide al editar esto, pero vamos a leerla. La casa de mi abuela tiene algo. Varias veces hemos escuchado pasos en el techo, alguien limpiándose los pies en la alfombra, puertas azotándose en la noche. Recuerdo una noche en la que estuvimos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y de mi mamá. Nos despertamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Nos despertó el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra del cuarto.
Me acuerdo levantarme y ver a uno de mis primos viendo el centro del cuarto y los otros 3 se estaban levantando cuando el sonido de arrastre pasó a ser pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos siguieron el camino hasta la entrada de la casa y luego oímos cómo se abrió y la azotaban. En el caso de mis primas y mis tías, ellas han tenido experiencias más desagradables. Mi mamá estaba trabajando en el despacho de mi abuelo y escuchó pasos detrás de ella, donde había una ventana que daba al patio. Dice que empezó a sentir frío y el monito de la computadora empezó a tener efectos como de cuando le pones una imagen. Mi mamá salió corriendo del despacho y nos pidió ver que todo estuviera bien, pero encontramos huellas de alguien descalzo en el lodo del patio, justo enfrente de la ventana. Mis primas nos cuentan que estaban jugando en la computadora cuando empezaron a sentir frío y el escritorio empezó a sacudirse violentamente y salieron corriendo asustadas. No encontramos nada, pero el escritorio estaba muy lejos de donde estaba originalmente y es un mueble muy pesado, como para que mis primas pudieran moverlo. Un día casualmente me contó mi abuelo que cuando construyeron la casa encontraron huesos de un adulto chaparrito, con partes del tórax como cortadas. Él vive en Cholula, Puebla, donde se supone fue la desvivisión de Cholula por parte de los españoles. Dice mi abuelo que quizás fue un choluteca que murió durante ese episodio y que no supo qué hicieron los trabajadores con los huesos, que no reportaron el hallazgo para que el gobierno no les expropiara el terreno. Si eres de México, sabrás que muchos terrenos, muchos lugares construidos, pues se construyeron en lugares donde hubo guerra, donde hubo historia. Y desafortunadamente esta historia quedó enterrada sobre muchas edificaciones, incluso aquí en la Ciudad de México, el centro histórico. ¿Cuántos huesos de personas no se han encontrado? Y no solamente por aquello de rituales o por aquello de gente que desafortunadamente falleció, sino porque pues se acostumbraba antes mucho el enterrar a tus seres queridos en lugares donde tú incluso ibas a vivir, o por accidente o incluso por no ser tan accidentoso. Así que esta historia nos da a conocer un poquito sobre eso, sobre cómo las presencias se quedan, a lo mejor yo siento que se quedan porque están tratando de decir que quieren un descanso tranquilo, un descanso pacífico en donde ya no tengan ningún problema, ninguna queja, donde solo quieran ir a un camposanto a literal quedarse ahí y vivir la eternidad. Siento que esas representaciones no buscan maldad, sino simplemente el estar tranquilos en una zona relajada, sin tanto bullicio, sin tanto movimiento, porque también el movimiento de energías buenas y malas para una entidad espiritual debe ser bastante fuerte, y incluso puede que estas entidades no las absorban no las quieran, sino las absorban de manera involuntaria. Por eso se siguen presentando. Por más que quieran descansar, no pueden, porque el estar feliz, el estar contento para ellos es un imán, y eso les hace que vuelvan a este estado espiritual sin tener un descanso fijo. ¿Ustedes qué piensan? Ese es mi humilde opinión, es lo que yo considero sobre estas entidades, que lo único que están buscando es descanso, no estar asustando, ni espantando, ni siquiera demostrando que hay algo ahí, simplemente lo único que quieren es descanso. Y bueno, ahora que ya conocemos un poco más sobre los fantasmas, que la gente nos contó sus historias, muchas gracias en verdad por habernos contado esto. Se los agradezco infinitamente, y que sean parte de la comunidad de ocultos es para mí maravilloso. Si te está gustando el video, si te está gustando cómo estamos creando este contenido, agradecería que te suscribieras, que le dieras like, que lo compartieras para que este podcast crezca más, para que mucha gente se suscriba y podamos tener aquí a invitados, poder tenerte a ti también de invitado, que cuentes tu historia, que nos narres sobre algo que te haya pasado, sobre algo que quieras contar de espíritus, monstruos, entes, ovnis, alienígenas, lo que sea. Este va a ser tu lugar para que esos cuentos, esas narraciones que nadie escucha aquí,
tengan voz y se narren en la noche. Así que ahora que ya contamos algunas historias, ahora que ya sabemos algunos conceptos sobre lo que es un fantasma, lo que es un poltergeist, lo que es una ente residual, vamos a hablarlo un poquito más a los temas religiosos, a las creencias sobre los fantasmas. Vamos a empezar primero en la Biblia, en el Antiguo Testamento. El espíritu del profeta Samuel, y esto viene escrito en Samuel 28:3, versículo 25. El rey Samuel, desesperado por no recibir respuesta divina, acude a un medium en Endor para invocar al profeta Samuel. Sorprendentemente, el espíritu de Samuel aparece realmente y le profetiza la caída de Israel y su muerte. Esta historia muestra que el contacto con los muertos no es aprobado por Dios, pero puede ocurrir. El evento es temido, no celebrado. Se interpreta como una advertencia sobre cruzar límites prohibidos entre vivos y muertos. Desde aquí la iglesia ya nos empieza a hablar sobre cómo el hecho de contactar con entidades de bajo astral está mal. No tanto por el hecho, me imagino yo, que no tanto por el hecho de que lo contactes, sino porque puedes atraer energías que se hagan pasar por tu ser querido, por alguien que tú ibas a buscar, y lo único que sean un espejo para absorberte o incluso quedarse impregnado a ti, ser sanguijuelas espirituales o sanguijuelas residuales o espíritus residuales, por ejemplo. En el Islam los fantasmas no son llamados como tal, pero existen la creencia de los Ruh, almas, y Dignis, seres invisibles. Algunas almas pueden quedarse atrapadas entre mundos si murieron de forma injusta o violenta, no fueron enterrados con los rituales apropiados, tienen asuntos pendientes o cargas karmáticas. Lo que hablamos hace rato sobre los espíritus que se quedan porque deben algo, porque su propiedad era suya y la van a proteger hasta después de la muerte. Aquí lo vemos reflejado en el Islam, que nos explica un poco sobre su creencia, sobre su forma de ver a los fantasmas. Su forma de ver a los fantasmas es prácticamente tu alma no ha descansado porque tú te quedaste a deber algo en la tierra y ahora vas a vagar eternamente hasta que tu karma, hasta que el peso de tu remordimiento, de tu conciencia o tus actos sean redimidos totalmente. Te puede llevar un día o te puede llevar una eternidad. Así que esto lo vemos como un poco más de tortura, más que de concientización, más que de algo que te ayude a superarlo. Es más como un infierno en la tierra, no sé cómo lo piensan ustedes, se siente más de esa forma. Y ahora vamos en el catolicismo, las ánimas del purgatorio. El purgatorio es un estado intermedio donde las almas se purifican antes de entrar al cielo. Muchas tradiciones populares católicas aseguran que las ánimas pueden manifestarse brevemente en la tierra para pedir oraciones. No buscan dañar, sino ayuda espiritual. Pueden aparecer en sueños, voces o visiones, especialmente cerca del Día de los Muertos o fechas importantes. No son fantasmas, son almas que aún esperan la luz. Son entidades que no han terminado de cumplir sus objetivos aquí en la tierra y que buscan a gente que les dé luz. Pero no a través de colgarse de ellos o de ser malos, sino que un rezo, una oración. Y de hecho, aquí hay un doble contraste, porque muchas historias de las ánimas benditas del purgatorio o ánimas del purgatorio se habla sobre estas entidades que si tú les rezas diario, ellos te van a ayudar a ti. Es como un ganar-ganar. Yo te ayudo a que tú estés bien y tú ayúdame a que yo poco a poco vaya encontrando la luz. Pero también se les llega a ver su lado vengativo o su lado presionador, más que nada. O sea, te presionan a que tú sigas rezando hasta que ellos encuentren la luz. Porque si nunca la encuentran y tú dejas de rezarlo, ellos van a seguir detrás de ti. Porque tú ya les diste una ventana, una oportunidad de encontrar ese paso al más allá. Y si tú dejas de dárselos, ellos, pues no digamos que se enojan, pero siguen buscándote para que tú sigas con esos rezos. Por eso de repente gente que deja de rezarle a las ánimas benditas empieza a escuchar ruidos en su casa o murmullos o voces, porque son estas entidades que ya te dieron algo, ya te ofrecieron algo,
pero ellos todavía no pueden trascender y están pidiendo esa ayuda para hacerlo. Yo no los consideraría malos, yo los considero más entidades que no han podido, que vieron en ti una liberación y que si no se las das, van a seguirte presionando. Algo así como un cobrador de Electra, más o menos. Y bueno, ahora vamos a ver los lados científicos, un poco más del lado de la ciencia, del estudio científico, y vamos a empezar con lo de la parálisis del sueño. Y vamos a poner más que nada un ejemplo. Te despiertas a mitad de la noche, tu cuerpo no responde, no puedes moverte ni hablar, y entonces lo ves, una sombra al pie de tu cama, sientes su peso en tu pecho, escuchas susurros que no tienen voz. Este fenómeno es conocido como parálisis del sueño y la ciencia lo describe como un estado liminal entre el sueño y la vigilia, donde el cuerpo sigue dormido, pero la mente está despierta en ese momento. El cerebro puede proyectar alucinaciones hipnagógicas, imágenes o sonidos intensos que el individuo percibe como reales. Esto quiere decir que el hecho de cuando se te sube el muerto, cuando sientes que alguien te está observando, cuando incluso hay gente que narra que siente cómo los tocan, cómo animales salvajes les pasan la lengua por la cara o por los brazos y sienten la baba, sienten todo ese tacto, ese contacto, pues puede ser un estado entre el estar despiertos y el estar dormidos, ese estado, como dice aquí, lineal, donde tu cuerpo no está ni dormido ni despierto y tu cerebro, como sigue procesando de manera como si estuviera despierto, genera todas estas sensaciones, estas creencias, entre comillas, las manifiesta y tu cuerpo las vive. Ahora, si hablamos de espíritus, vamos a hablar también sobre los campos electromagnéticos, lo invisible que altera tu mente. La exposición prolongada a campos electromagnéticos, como los que emiten algunos aparatos electrónicos, pueden generar en ciertas personas sensaciones de paranoia, náuseas, ansiedad, miedo sin causa, la impresión de ser observados, sombras periféricas, zumbidos o cambios en la percepción del entorno. Y esto te ha llegado a pasar, y dígame si no es así, cuando de repente tienes mucho tiempo a los audífonos y te queda como ese sonidito, como un zumbidito en tu oído que de repente dices, ah, caray, y te mantiene alerta. ¿Por qué? Porque tus sentidos se vieron reflejados bajo estas ondas, que no son electromagnéticas, sino ondas de sonido, que alteran tus nervios. Entonces, esto puede ser también una respuesta a los fantasmas, una respuesta a las creencias o a lo que nosotros sentimos. ¿Por qué? Porque también la manifestación de sentirse agotado, de sentirse cansado, de que de repente el estar mucho tiempo en una computadora, la vista se te llegue a nublar o llegues a sentir ese pesar en los ojos, provoque estas sombras, estas visiones que ni siquiera las tenemos a veces de frente, simplemente son de reojo, que de repente estás en la cocina haciendo algo después de haber trabajado mucho tiempo, estar frente a una pantalla más de 8 horas y ves algo correr, ves algo pasar. Es un reflejo o puede ser un reflejo de tu ojo, un reflejo visual que se quedó ahí y que por el desgaste de tu visión, de tu cerebro, lo genera. Entonces, esto podría ser un ejemplo del por qué también los fantasmas existen. Que no estamos diciendo que en todo esto sea cierto, simplemente son, se podría decir que teorías de lo que puede ser un fantasma como tal. Y si nos vamos a estas teorías, el neurocientífico Michael Persigar diseñó el casco de Dios, un experimento donde él estimulaba el lóbulo temporal con SEM, lo que hablábamos hace rato, que quien no sepa qué es, son la exposición prolongada a campos electromagnéticos. Así que ya saben qué es el SEM. Y varios participantes afirmaban sentir una presencia en la habitación. Es posible que muchas casas embrujadas estén construidas sobre zonas de alta actividad electromagnética y por eso, al tener este estímulo constante, provoca que tu cerebro tenga esas reacciones y te provoque esas visiones.
esas sensaciones como de que algo está ahí, pero realmente no hay nada, porque al fin y al cabo también nosotros somos receptores de esas ondas electromagnéticas. Y otro caso que puede dar pie a que veamos fantasmas son las alucinaciones y sugestiones. El poder de la mente es enorme, así que también podemos ver cómo el cerebro humano busca patrones, incluso donde no los hay, en habitaciones oscuras cargados o cargados emocionalmente. Podemos interpretar un abrigo colgado como un espectro o el crujir de una casa vieja como pasos. A esto se suma la sugestión social. Si estás en un lugar supuestamente embrujado, es más probable que sientas o veas algo extraño. Pero la pregunta es, ¿qué activa estos patrones? ¿Por qué en ciertos lugares ocurre y una y otra vez con distintas personas, distintos años y la misma figura? Bueno, aquí podemos también relacionarlo un poco a las creencias, a lo que nosotros llegamos a ver y sentir, y sobre también lo que vamos aprendiendo. El cine, las películas, los audiolibros, los podcasts nos hacen más sugestibles o nos hacen que nos sugestionemos más al creer, al estar receptivos a esto. A que de repente si escuchamos madera crujir y no hay nadie, es un fantasma, es un ente, es un espíritu. Que de repente se abre la puerta, ¡ay! Es que hay un ente ahí. Y no, realmente fue el aire, realmente la madera pues cruje porque se hincha, su estado está en constante movimiento, su composición. Entonces todo esto hace que nuestro psique, nuestra mente, se vuelva un poco más perceptiva a creer que son fantasmas, a creer que son entidades, a creer que son muertos o espíritus, porque también nuestro cerebro ya está muy condicionado y ya nace sabiendo que es un fantasma, que es una entidad, que es un ente. Nos hace más receptivos. Ahora, el hecho de que algunas personas digan es que alguien murió aquí en el 1500 y hasta el día de hoy lo siguen viendo de la misma forma, puede que exista, puede también que sea un hecho fantasmal y yo estoy un 50-50, pero también puede ser porque de repente tu inconsciente alguna vez lo escuchó, alguna vez lo creyó, alguna vez lo vio. Entonces, es lo que pasa también muchas veces cuando vemos una película que dejamos de ver, no sé, unos 20, 30, 50 años y de repente nos cuentan la historia de esa película sin contarnos a detalle los personajes y nosotros en automático la captamos. ¿Por qué? Porque ya sabemos de qué trata, ya sabemos que solo necesitamos una chispita, un recuerdo, una imagen, un sonido que nos remonta a eso. Nuestro cerebro es la computadora más grande, entonces nuestro cerebro recibe toda esa información, la capta, la analiza y la guarda. Y solo necesita a veces el encontrar algo para que vuelva a tener esos recuerdos, a tener esas vivencias. Y también puede ser, pues, si lo vemos del lado espiritual, porque pues las energías se quedan ahí acumuladas y como ya lo habíamos dicho, no trascienden. No hay una transición espiritual ni emocional, entonces se quedan arraigadas en esos puntos y para poderlas sacar de ahí, para poder que evolucionen o que trasciendan, ya es muy, muy, muy complicado. Así que tenemos dos hipótesis, la científica, la espiritual. ¿Con cuál te quedas tú? Ahí te leo en los comentarios. Y ya para terminar, vamos a hablar de que si realmente podemos comunicarnos con los entes. ¿Realmente crees que te puedas comunicar con un objeto, con un espíritu? ¿Realmente lo crees capaz o solamente crees que son suposiciones o la misma psique de la mente que de repente actúa y estás en un tablero y de repente te preguntas, estás aquí y se mueve solito, pero realmente fue tu mano? ¿Tú qué consideras? Porque si lo hablamos en términos, en el espiritismo, hablar de los muertos se popularizó en Allan Kardec en el siglo XIX. Plantea que los muertos pueden comunicarse con los vivos a través de medios como escritos automáticos, raps o golpes, trances de mediums o sesiones en círculo. Vamos con el primero, escritos automáticos. Alguna vez, y si entran a mi canal de TikTok, hablé sobre el libro rojo. Este libro donde puedes agarrar cualquier libro, prendes una vela a las 3 de la mañana, te sientes con tus amigos y van buscando palabras. Le preguntas al ente, ¿estás aquí? Pasas las hojas rápido, pones tu dedo y lees un párrafo donde lo hayas señalado
y así empieza el juego. Si dice de repente el texto, sí estuvimos aquí juntos, inicia el juego. Esa es una forma en la cual se cree que puedes contactar un ente. Bajo el tener un objeto, un contacto, un vínculo o un medio, y sobre eso ir interpretando lo que los entes te quieren decir. Obviamente no se te va a aparecer enfrente y te va a decir, hola, soy un muerto, sino va a buscar herramientas o métodos para poder buscarte. Y ese es uno de ellos. El libro rojo es un gran ejemplo de un escrito automático. Los raps o golpes. Estos pequeños golpes donde de repente alguien está en una casa embrujada y de repente pregunta, ¿hay alguien aquí? Y se escuchan golpes, se escuchan susurros o murmullos. Esos pequeños golpeteos se les conoce como raps, que nos indica que hay una entidad de bajo astral en cierto lugar buscando una comunicación. Los trances de mediums, personas que contactan espíritus que entran en este estado espiritual, una conexión entre el espíritu y otras dimensiones para contactar con personas o seres queridos. Se les ve en muchos lugares, muchos ya incluso son consultores profesionales que te ofrecen o que te aseguran que pueden contactar con tus seres queridos. Unas cosas son reales, otras cosas son mera ficción y unos se aprovechan de esto, pero bueno, eso depende más que nada de la creencia de cada quien. Y también tenemos las sesiones en círculo. Una sesión en círculo que es muy común y que muchos la han visto y que se ha visto en películas porque ha tenido sus propias películas. Nada más y nada menos que la clásica y famosa Ouija. Este aparato que permite contactar o comunicarse con los entes de bajo astral. Un tablero, un abecedario, números, sí, no. No necesitas exactamente un triangulito, un péndulo, no. Necesitas un vaso de vidrio y con eso es más que suficiente. El problema con la Ouija es que al hecho de abrir estas puertas ya tan energéticas, porque muchas veces no es que una sola persona se siente y lo contacte, no. Muchas veces son grupos de amigos, en una celebración, en una fiesta, alguien que se le ocurre de repente en un Halloween decir, vamos a jugar a la Ouija, sí, qué padre, qué padre. Pero realmente lo que no saben es que están contactando entes de bajo astral. Y abrir portales energéticos tan grandes, porque pues todos somos energía y compartimos esa energía en ese momento para poder abrir o contactar con alguien, puede traer cosas más fuertes, cosas peores, no solo fantasmas, sino ya hablamos de entes demoníacos, espíritus de muy bajo astral que lo único que quieren es no traer maldad, pero sí apoderarse de un lugar para controlar pues estas energías y llevarlas pues a un campo totalmente de perdición. Entonces, un ejemplo de un círculo así, yo diría que es la Ouija. Si conoces otro, también me lo puedes dejar aquí en los comentarios. Yo te estaré leyendo y si quieren que hablemos más de estos temas a detalle, claro que los vamos a hablar. Así que me gustaría que me comentaras y que me dijeras qué te parece. Y para los que nos están escuchando en Spotify, también dejen sus comentarios, también déjenme sus opiniones. También les voy a dejar acá abajo el Instagram de Ecos Ocultos, donde van a poder ahí compartirme sus historias. Si no las pueden compartir en el correo, mándenlas al Instagram, suscríbanse porque ahí también subimos contenido especial. Y en Spotify vamos a empezar a subir historias, narraciones especiales para que tú estés ahí al tanto. Así que muy atento, muy atento. Y bueno, ya para terminar, vamos a hablar sobre los textos antiguos y prohibidos que advierten sobre el contacto con los muertos. El primero y el más importante, la Biblia. En Deuteronomio 18:11, no seas hallado en ti quien consulte a los muertos. Este versículo es una advertencia directa. El Antiguo Testamento considera la necromancia una práctica abominable. El problema, según los textos sagrados, no es que no se pueda contactar a los muertos, es que lo que responde muchas veces no son ellos. Y como les decía hace rato, muchas veces el hecho de contactar a un espíritu no te asegura que va a ser tu familiar, no te va a asegurar que es tu perrito, no te va a asegurar que es tu abuelita. No, muchas veces son estas entidades que se hacen pasar por estos seres queridos, por estos familiares, se aprovechan de tu necesidad emocional, absorben tu energía
y se vuelven más fuertes por esta necesidad de querer contactar con un ser querido. Así que mucho ojo y siempre con alguien profesional y que te sepa guiar. No te dejes llevar por las películas, muchas veces no son lo correcto. Otro documento donde podemos saber que el contacto con los muertos no es lo mejor es el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas. Este libro del siglo XV, usado en la Inquisición, habla de cómo demonios pueden tomar forma de seres queridos para engañar a los vivos. Lo hacen para tentar, confundir o arrastrar al practicante hacia la perdición. Este libro lo creo muy poco porque si nos ponemos a datos históricos, el Malleus Maleficarum o el martillo de las brujas fue hecho principalmente por la iglesia para esta casa de mujeres que practicaban con hierbas, que practicaban un cierto tipo de medicina rural. Entonces 50-50. Honestamente este libro no lo considero los mejores. Lo quería nombrar porque pues se presentan casos donde te informan sobre que el contacto con los fantasmas, con las entidades espirituales no es lo mejor, pero no es de mis libros recomendados por si quieres saber el por qué no debes de contactar a un fantasma. Pero el siguiente todavía lo considero un poco mejor porque este sí habla sobre esto. El Heptamerón, Picatrix y Grimorios Prohibidos. Estos antiguos textos de magia contienen advertencias sobre rituales de invocación, contacto con espíritus y entidades de otro plano. La mayoría coinciden en algo. Deben saber a quién se llama, no todas las puertas se cierran después de abrirse, y el sacrificio, el círculo protector y la preparación espiritual son esenciales. Como te decía hace rato, no hagas nada porque sí. No es un juego. El contactar con entes de bajo astral no es un juego. Tienes que estar preparado física, emocional y espiritualmente, porque en cuanto algo malo se pega a ti, ya valió. Y el quitarlo muchas veces llega a costar hasta la vida. Y luego ni siquiera es la vida de uno, sino la vida de seres queridos, de gente muy cercana a ti, porque estas entidades absorben muchas veces el sentimiento de tristeza, ese sentimiento de impotencia. Entonces, al quitarte un ser querido, al retirarte de una persona que amas, siguen absorbiendo y se vuelve más fuerte con tu declive emocional. Entonces, cualquiera que quiera contactar a un ente, infórmese, edúquese y sobre todo hágalo con alguien profesional. Y si lo vas a hacer de juego, ten mucho cuidado. Así que bueno, por mi parte sería todo. Este fue el primer episodio del podcast de Ecos Ocultos. Espero que les haya gustado. La verdad me siento un poco nervioso. Es mi primer podcast, mi primer video largo, donde tengo una preparación, donde ya tengo algo sobre informarles, pero el hecho de explayarme más sobre contar historias, sobre contarles sobre gente que me manda su contenido, pues sí llega a ser a veces un poquito, pesado, pero yo estoy encantado de crear este podcast para ustedes. Vamos a traer invitados, vamos a traer a gente que nos cuente sus historias, que nos cuente sus narraciones y esperen más porque se vienen más cosas interesantes para el canal. Así que por mi parte sería todo. Mi nombre es Armando Xoblecero. Síganme en las redes sociales, síganme en Instagram, en TikTok, en Spotify. Si estás escuchando esto de Spotify, síganme en YouTube y atentos porque se viene mucho más contenido. Mi nombre es Armando Xoblecero, como ya les había dicho. Esto fue Ecos Ocultos. Nos vemos.